amigos, falta una rebeldía. Estimados compañeros, falta una necesidad de cambio interior, falta una necesidad de que nosotros realmente anhelemos o alcancemos un desarrollo espiritual. Si eso realmente se da en cada uno de nosotros, entonces podemos cambiar el transcurso de nuestra existencia. Si no se da así, estimados amigos, entonces se da, termina el ciclo de cuerpo físico, porque a cada uno de nosotros nos dan 108 vidas, 108 veces para hacer algo por nuestra alma. Si al cumplir a las 108 vidas nosotros no hemos hecho nada, ¿ahora qué no hemos hecho? Hombre, eliminar tus defectos. ¿Qué tienes que hacer para eliminar tus defectos? Hombre, sencillamente es aprovechar las diferentes circunstancias de la vida, porque como dice el maestro Samael, y llevarlo a la práctica, nosotros entre más adversidades tengamos en la existencia, más es la oportunidad que tenemos para conocernos. Que llegamos a la casa, de pronto encontramos a nuestra esposa, la vamos a saludar, nos desprecia el saludo. Ahí hay una oportunidad para conocer nuestro orgullo, para conocer posiblemente nuestra lujuria, para conocer nuestra ira. Entonces ahí, si vamos aprovechando las circunstancias de la vida y vamos eliminando nuestros defectos, vamos dentro de un camino iniciático. Entonces, si nosotros no hacemos nada, compañero, por liberar el alma del pecado, por realmente eliminar nuestros defectos, la naturaleza, en una forma sabia e inteligente, lo hace por nosotros, pero con el único cambio de que lo hace a base de grandes sufrimientos, lo hace a base de grandes castigos. Cuando cada uno de nosotros, después de cumplir las 108 existencias, tengamos que descender a lo que se llama los mundos infiernos, que es la conferencia que vamos a dictar en la tarde de hoy. Hay que entender de que así como existe el cielo, ahora, cuando hablamos de cielo, no nos referimos a ese firmamento, sino la Biblia habla de los cielos. Y los cielos, podríamos afirmar, obedecen a estados de conciencia. Se existen los cielos o las dimensiones superiores de la naturaleza. Existe la tierra o el mundo de 3 dimensiones. Y existen también los mundos infiernos o las regiones, las infradimensiones o mundos sumergidos de nuestro planeta Tierra, que desafortunadamente han sido negados, podríamos decir, han sido negados incluso hoy en día por la ciencia e incluso por muchas religiones. Y los infiernos, podríamos afirmar, compañeros, todos los libros sagrados lo mencionan. Se habla del Averno, se habla del Seol, se habla de mundos sumergidos, y todas estas palabras más o palabras menos obedecen sencillamente a esa región a la cual tenemos que ir cada uno de nosotros después de cumplida las 108 existencias. Ahora, el mismo Cristo Jesús en la Biblia, porque esto está en la Biblia, vuelvo y te repito, que los pastores, jefes, sacerdotes, guías religiosos o no lo vean o no lo quieran aceptar, ya es problema de ellos, o tergiversen la sagrada enseñanza, ya es problema de ellos. Pero el Cristo Jesús en la Biblia afirma y dice: allí los dejen llorar y el crujir de dientes, refiriéndose exactamente a esa región, vuelvo y te repito, sumergida, donde tenemos que ir cada uno de nosotros. El venerable maestro Samael Aun Weor, motivando al estudiantado gnóstico y a toda la humanidad, él afirma, y él dice: yo no quisiera que ninguno de ustedes fuera allá, porque la vida en los infiernos es más amarga que la hiel. Ahora, hay que comprender de que dentro de los infiernos, como vemos acá, dentro de los infiernos se le conoce como el imperio de la oscuridad. Y bien se sabe, por lo que nos han enseñado los grandes maestros, de que en los infiernos como afirmamos acá, hay olores pestilentes, que un mortal se desmayaría al olerlos, los vapores que salen de los mundos infiernos, podríamos decirte que huelen a azufre, huelen a alcohol, y ya se afirma de que hay, los animales más ponzoñosos, que prácticamente el dolor y el sufrimiento en el infierno, podríamos decir, de que es tan cruel, de que incluso, porque es que hay que comprender de que hay gente que dice, aquí en la tierra, no, yo tengo un infierno, pero amigos, sinceramente, lo que nosotros estamos viviendo aquí, podríamos decir, ni siquiera es comparado por muchas dificultades que tú tengas, por muchas tragedias que tú tengas, por mucho sufrimiento, pero podríamos afirmar de que ni por ahí se asemeja al castigo y a lo que tenemos que padecer cada uno de nosotros al bajar a los mundos infiernos. Como le decía hace un momento,
para seguir la secuencia de la diapositiva, el maestro Samael afirma y dice: yo no quisiera que ustedes vayan a los mundos infiernos, porque la vida de los infiernos, estimados amigos, es más amarga que la hiel. Ahora, vuelvo y te repito, después de cumplir las 108 vidas, todos nosotros tenemos que bajar a cumplir lo que dice el Apocalipsis, a cumplir lo que se llama la muerte segunda. Los mundos del infierno también, o sea, está constituido por 9 círculos y se le llaman los círculos dantescos. Ahora, se le llaman círculos dantescos porque podríamos afirmar reciben ese nombre en memoria del Dante Alighieri, que bien se sabe de que el Dante Alighieri dentro de su desarrollo espiritual bajó a los mundos del infierno, pero con la única diferencia de que él bajó en carne y hueso para entregar una enseñanza a la humanidad, pero tuvo que entregarla escondida bajo un nombre llamada la Divina Comedia, porque sencillamente todo aquel que hablara dentro de la Edad Media de estos conocimientos, de estas enseñanzas, era catalogado como hereje, como brujo y era perseguido. Entonces, por eso es que se llaman los círculos dantescos, y cuando cada uno de nosotros va bajando de círculo en círculo, el número de leyes se va multiplicando. Nosotros aquí en la tierra, amigos, vivimos entre 48 leyes, y hay que ver de que esas leyes hacen la vida cada vez más difícil. Para aquellas personas que vienen por primera vez y comprendan un poquito esto de las leyes, siempre lo hemos comparado, como por ejemplo uno aquí en la ciudad. Tú sabes de que en la ciudad existen las leyes de tránsito, y tú sabes de que manejar en la ciudad es prácticamente un problema, en donde, o sea, hay tanta restricción. Fíjate, por ejemplo, el auge de las motos de unos 10 años para atrás. Anteriormente, por ejemplo, una moto de hace 15 años, la persona podía andar sin casco, podía andar sin seguro, podía transitar por cualquier calle de Barranquilla, no había ningún problema. Pero a la hora de ver ese auge de motos, por decir así, entonces ha aumentado el número de leyes. Entonces hay que colocarse un chaleco después de las 6 de la tarde, hay que andar con un casco, hay que andar con un permiso, y ahí tiene que decir cuáles son las personas que tú puedes llevar, etcétera, etcétera. O sea, entre más leyes haya, hay más mecanicidad, incluso hay más dolor y hay más sufrimiento. A diferencia como cuando tú conduces o manejas, por decir algo, en la zona rural, en un campo, en un pueblo, etcétera, te das cuenta de que hay más libertad para conducir. O sea, así cada uno de nosotros, cuando va bajando de círculo en círculo y el espacio cada vez se va reduciendo y el número de leyes va aumentando, entonces va siendo más difícil y más dolorosa la estadía de cada uno de nosotros en los mundos infiernos. Hoy el Dante Alighieri, hablando de él, cuando tuvo la oportunidad de recibir esta enseñanza y que fue acompañado por Virgilio, y él dice de que cuando llegó a los infiernos encontró en la entrada un letrero que termina diciendo: oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza de salir. Porque vuelvo y te repito, compañero, eso de que se entra a los mundos infiernos sencillamente es desde que uno entra hasta que uno sale, es un eterno ay. O sea, es un dolor eterno. Ahora, nosotros de una u otra forma podríamos afirmar hemos visitado los mundos infiernos. Cuando uno, por ejemplo, tiene las famosas pesadillas, que de pronto no pueden despertar, que sientes que te ataca, que te corretea, y esas pesadillas se dan porque es que cuando uno, por ejemplo, enseña al maestro Samael, uno de pronto come comidas pesadas, sobre todo el cerdo, se activan unos chakras que tenemos acá en el bajo vientre, se activa en una forma inversa, y el alma, en vez de ascender hacia la quinta dimensión de la naturaleza, desciende a alguna de las regiones de los mundos infiernos y experimenta ese horror, el terror, con la única diferencia que como todavía el alma está conectada al cuerpo físico, regresamos. Claro, sí, que cuando nos despertamos, no sé si algún día ha tenido pesadillas, cuando nos despertamos prácticamente todos sofocados, etcétera, asustados por la experiencia que tuvimos. Entonces, hemos experimentado, podríamos decir, algunas de estas regiones inconscientemente, y dentro de este aspecto, como les decía, hoy vamos a hablar de los 4 primeros círculos. O sea, esta conferencia se divide en 4 partes porque es bastante extensa.
no saldríamos de aquí hoy. Entonces la dividimos en 4 partes. Hoy vamos a hablar de los 4 primeros círculos dantescos. Entramos en materia, estimados compañeros, y hablamos del primer círculo dantesco o esfera sumergida de la luna. Ya está regida por 96 leyes, o sea, vemos de que el número de leyes se ha duplicado y de ahí en adelante se va multiplicando por 2 hasta bajar de círculo en círculo. Entonces, este círculo que corresponde en sí al limbo, y el maestro Samael nos enseña de que está conformado por todas las cavernas del mundo que unidas entre sí astralmente conforman dicha región. Ahora, el limbo en sí, compañeros, es la antesala de los mundos infiernos. Y a esta región más que todo, van todos los niños, o sea, se afirma de que van todos los niños inocentes. Eso lo afirma el cristianismo. ¿Qué quiere decir? De que, o sea, todos aquellos que no hayan recibido las aguas del bautismo, tienen o tenemos que descender a los mundos infiernos. Ahora, esto hay que comprenderlo dentro de una forma simbólica. O sea, entiéndase por inocentes, porque es que, o sea, para recibir, por ejemplo, antes de seguir, antiguamente bien se sabía de que nadie era bautizado sin haber sido incluido en los misterios del sexo. Esto quiere decir, compañero, de que el bautismo en sí es un pacto de magia sexual. Y como te decía, o sea, el cristianismo dice de que van los niños inocentes, o sea, entiéndase por inocente o entiéndase entiéndase dentro de una ignorancia radical, como se dice, de que aquellas personas que presuman de sabios, o sea, ¿qué queremos decir? Una persona puede tener muchas letras, puede tener mucha información, incluso puede saberse la Biblia de memoria, eso no es malo. Puede saberse la Biblia de memoria, lo único que se convierte en un doctor de la ley y termina por comprender las Sagradas Escrituras desde un punto de vista mental y razonativo, y termina por confundirse y confundir a las demás personas. Es el problema más grande. Pero entonces todas aquellas personas que realmente, por mucha información que tengan, pero si desconocen los misterios del sexo, compañero, porque el sexo es un misterio. Ahora, que la humanidad haya hecho del sexo, lo haya degenerado y haya cogido la función sexual para satisfacer sus apetitos carnales, para coger y satisfacer, deleitarse entre sus bajas pasiones, ya es otra cosa. Pero el sexo es algo puro. El sexo, podríamos decir, es prácticamente un misterio tan grande de que cuando la humanidad desconoce estos misterios, ante los ojos de Dios podríamos decir de que es un ignorante, porque lo desconoce prácticamente que todo en la vida. Entonces, dentro de esta región, como te decía, van los niños inocentes, todos aquellos que desconozcan los misterios del sexo y que no hayan recibido las aguas del bautismo, y también a la primera región van podríamos afirmar, todos los difuntos, es decir, de que todas aquellas almas, o sea, toda persona que muere, tiene que descender a la región de los infiernos, del limbo, o sea, el primer círculo de la luna. Y por eso el maestro Samael enseña de que el estado de las almas ahí es un estado prácticamente de sonambulismo. ¿Por qué? Porque es que nosotros, amigos, para entender esto, nosotros morimos con la conciencia dormida. Ahora, cuando decimos que morimos con la conciencia dormida, es porque nosotros realmente, nuestra conciencia, como te decía dentro de la introducción, está embotellada en los defectos. Entonces, cuando uno realmente muere, como uno muere con la conciencia dormida, y ni siquiera podríamos decir, en ese momento la persona ha hecho conciencia de que ha muerto, y por eso las almas, o sea, una persona se puede encontrar, a ti se te muere un ser querido, cualquier persona, y tú te encuentras con ellos ahí en la quinta dimensión, y tú le dices, mira, tú estás muerto, y normalmente la persona que acaba de fallecer o que ha fallecido, normalmente no acepta de que está muerto. No acepta, porque es que, bueno, y te repito, como se muere con la conciencia dormida, por ejemplo, yo tengo un primo de que él se mató en un accidente hace como 2 años, la inconsciencia, borracho, martes de carnaval de Paso, y cogió una moto y salió, bueno, para no contarle tanto la historia, el muchacho se mató 30 añitos. Y la mitad de la vida, como dicen por ahí. Pero entonces él se murió. Está listo, lo enterraron.
la hermana de él, que más o menos conoce un poquito la gnosis, más o menos por lo que le he hablado, me dijo que diga, oye Uber, me encontré con fulanito, para no dar el nombre, me encontré con fulanito, no, anoche estaba soñando y me encontré a mi hermano, me dijo, ¿y sabes qué? Hice lo que tú dijiste. Yo le pregunté y le dije, oye, ¿tú estás muerto? Y él dijo, que va, tú me has muerto, ¿no ves que yo estoy vivo? O sea, estaba hablando, pero no acepta que está muerto, lo que te quiero decir. ¿Por qué? Porque muere uno con la conciencia dormida. Y dentro de ese estado, o sea, después que uno desencarna dentro de la dicha región, o sea, cada quien, podríamos decir, porque es que nosotros la vida la vivimos dentro de una ilusión. Y hay que comprender de que nosotros, como te decía, hemos hecho de esta materia una ilusión, y nosotros normalmente nuestros actos en la vida, normalmente siempre lo hacemos dentro de un sueño de la conciencia. ¿Qué queremos decir? Tú estás comiendo y estás pensando en otra cosa, tú estás trabajando y estás pensando en otra cosa, uno va manejando la moto, el vehículo y está pensando en otra cosa. Entonces nosotros, como todos nuestros actos lo hacemos dentro de una inconsciencia, a la hora de desencarnar y a la hora de bajar a dicha región, allá podríamos hacer también, o sea, nos vemos haciendo lo mismo que hacíamos en vida. El tintero se ve en su tienda llevando su bulto, etcétera y tal. Y yo tengo un compañero que era de la gnosis, desafortunadamente desencarnó, y él tenía un negocio ahí en el mercado. Un día la esposa también se lo encontró en dicha región, en el mundo, o sea, soñando, y lo vio y dijo, mira, oye, ¿para dónde vas? Y él dice ella de que él iba todo desesperado y mira, quítate, porque voy a abrir el negocio, no es que es tarde. Entonces, cada quien se ve haciendo todos sus actos, y por eso, ahora, si al cumplir si no cumplimos las 108 vidas, no debemos regresar dentro de un cuerpo físico. Pero si hemos cumplido las 108 vidas, no alcanzamos, vuelvo y te repito, no alcanzamos el bautismo, entendiéndose como un pacto de malla sexual. Entonces, de ahí nosotros descendemos, compañeros, al segundo círculo dantesco, que en sí está regido ya por 192 leyes. Ahora, los que más sufren en dicha región son los lujuriosos, es decir, todos aquellos que en vida no se cansaron, podemos decir, de derramar o de violar lo que se llama el Levítico 15, versículo de, o sea, todos aquellos que en la vida, compañeros, de una u otra forma despilfarraron sus energías sexuales. Y hay que comprender de que cuando un ser humano derrama sus energías sexuales, que podríamos afirmar es un delito ante los ojos de Dios. Compañeros, amigos, que quede claro, realmente nosotros como iniciados debemos hacer conciencia de nuestras energías sexuales. Bien, y ahí podríamos decir, se puede notar la calidad de una persona que camina dentro de estos estudios. Pero mientras un ser humano derrama sus energías sexuales en lecho de placeres, ya sea con su esposa, ya sea de una u otra forma, ya sea masturbándose, o sea, cuando uno realmente derrama, como dicen las Sagradas Escrituras, el agua de la vida, porque cuando nosotros, compañeros, podríamos afirmar, ya nuestro organismo no produce más esa energía, nosotros vamos en camino hacia el cementerio. Claro está que esto lo profundizamos en una forma mucho más amplia en una conferencia que se llama el centro sexual. Pero lo que les quiero decir es que cuando una persona derrama sus energías sexuales, fornica, eyacula, esa persona está violando las leyes divinas. Porque las Sagradas Escrituras son tan claras y tan perfectas de que afirman de que una persona o un ser humano, para realmente alcanzar un desarrollo espiritual, debe hacer conciencia de la energía sexual. Mientras un ser humano, compañero, fornique, vuelvo y te repito, ahora tú sabes lo que es derramar la energía sexual durante toda la existencia. Tú sabes lo que es una persona, por ejemplo, derramar o perder 300 millones de espermatozoides. Muchas veces a través de la masturbación, como te decía, muchas veces a través del mismo acto sexual, porque como te decía hace un momento, el acto sexual es un acto sagrado, y es tan sagrado de que, vuelvo y te repito, Jehová Dios a través de la Biblia afirma de que un ser humano no debe perder sus energías sexuales. Si nosotros miramos, haciendo un paréntesis, Deuteronomio 23, capítulo 1, afirma: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Ahora, ¿por qué será que Jehová Dios
le da una importancia o coloca como requisito nuestros órganos sexuales en buen estado para alcanzar eso que se llama los reinos de los cielos. Entonces, de ahí que nosotros debemos comprender, sentir la necesidad, compañero, vuelvo y te repito, de no perder nuestras energías sexuales. Ahora, todo aquello hay que comprender de que para llegar a este punto, tú tienes que dar un cambio psicológico, porque es que hay veces, compañeros, nosotros somos movidos por un defecto llamado la lujuria. Hay que comprender de que la lujuria podríamos decir, esa tendencia muchas veces morbosa y degenerada de poseer el sexo opuesto y derramar las energías sexuales. Fíjate, cuando vas por la calle, yo hablo por mí, que no soy ningún santo. Estoy tratando de practicar la gnosis igual que muchos de ustedes. Pero una veces tú vas por la calle y si uno ve, por ejemplo, tú ves una hembra y la quieres desnudar con la vista, o la quiere uno para no salir. La quiere uno desnudar con la vista. Y va por ahí y ve la otra y enseguida la cataloga y hace un dictamen, está buena, está fea, está flaca, de borde, de blanca, etcétera y tal. Y vemos otra, o sea que si nosotros vemos 20 mujeres en el día, son 20 mujeres donde se nos manifiesta ese defecto de la lujuria. Entonces, mientras el ser humano no haga conciencia de su proceso psicológico, es decir, no practique el autoconocimiento, no se dé cuenta cómo se le manifiesta ese defecto de la lujuria, difícilmente la persona podría realmente conservar y transmutar sus energías sexuales. En el segundo círculo dantesco ya nosotros encontramos a lo que es Minos. Se llama el juez de los infiernos, un gran monstruo que con su inmensa cola, cada vez cuando el alma entra al segundo círculo, coge y lo envuelve con su gran cola y el número de vuelta que le da le está diciendo para qué círculo va. Esto lo encontramos en el segundo círculo. El primero que habíamos hablado es la antesala de los mundos infiernos. Y dentro de este aspecto, como te decía, o sea, la degeneración es tan grande, compañero, en donde uno, o sea, y cuando la humanidad se degenera sexualmente, podríamos afirmar de que se degeneran todos sus aspectos. Aquí en la segunda región infernal o esfera sumergida de Mercurio encontramos todos aquellos religiosos, todos aquellos sacerdotes, todos aquellos dirigentes dentro de la parte espiritual, pero que muchas veces se creyeron castos, que muchas veces se creyeron santos, e incluso que se ha confundido desafortunadamente la castidad con el celibato. No estamos diciendo de que hay que huir del sexo, compañero, porque si una persona huye del sexo, tampoco puede hacer nada espiritualmente. Lo que estamos sencillamente aclarando con base a las enseñanzas gnósticas es que cada uno de nosotros debe hacer conciencia de no perder sus energías sexuales y aprender a transmutar esa energía, que es muy distinto. A eso es que se le llama castidad científica. Que se haya confundido incluso intencionalmente con el celibato para lograr una confusión en la humanidad en el campo espiritual y se hayan convertido, como dice la Sagrada Escrituras, en ciegos, guías de ciegos, que de paso llevan a la humanidad al abismo y se convierten en doctores de la ley. Y por eso el Cristo Jesús afirma: tened cuidado con los doctores de la ley, que le han quitado a la humanidad la llave de la ciencia. Entiéndase como llave de la ciencia un sexo, o el sexo puro y divino que se practica dentro de la sabiduría gnóstica, que le han quitado a la humanidad la llave de la ciencia y les dice: vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban le impediste. ¿Por qué? Porque le inducen o le dicen a la humanidad de que hay que fornicar, de que hay que derramar las energías sexuales. En estos días estaba hablando con una amiga, vecina, y bueno, ella ahora mismo está en otra religión, no es malo, no estamos en contra de la religión, ¿está bien? Bueno, pero entonces llegó ahí a la casa y me dijo, estábamos hablando, no sé a qué llegó el tema, creo que llegó el tema del matrimonio, si mal no recuerdo, y me dijo, oye, Hume, ¿tú te casaste ya? Le dije, bueno, la verdad es que el matrimonio es ante los ojos de Dios. Le dije así, y el matrimonio no es lo que el papel que uno firma en una iglesia, le dije así ya. Entonces me responde ella, dice, tú no te has casado por la iglesia, tú vives en fornicación. Yo le dije, acá, ¿qué fornicación? Así tirándome de loco, yo no le he dicho ni que es estudiante gnóstico, porque sale corriendo más rápido, sabes que uno tiene la mala fama, pero acá, ¿qué fornicación? No, eso que estás tú haciendo ya, uno tiene que casarse. Entonces traté de explicarle, pero es difícil, compañero, o sea, es difícil. Mientras una persona quiere entender las cosas desde un punto de vista mental y razonativo, es difícil.
Mientras una persona sea, podríamos decir con todo el respeto, un ciego dentro de la parte espiritual, es difícil que comprenda esta enseñanza, y mientras la persona no tenga una madurez espiritual de vidas anteriores, es difícil que comprenda este aspecto. Ya, por eso no hay podríamos decir, ninguna razón de peso, o no, sí que donde uno realmente, porque la pobre humanidad no sabe por dónde va a tabla, la gente realmente desconoce estas enseñanzas, están dentro de un camino del error, se han convertido en ciegos, guía de ciegos, y ni modo. Pero entonces lo que queremos aclarar acá, sencillamente para los iniciados, es que realmente, bueno, te repito, derramar nuestras energías sexuales nos lleva, compañeros, sencillamente a la segunda región infernal. O sea, nos conlleva a que nosotros en este círculo dantesco tengamos que padecer. ¿Y qué vamos a padecer? ¿O cuál es el castigo? Hombre, sencillamente el castigo es que las almas en este segundo círculo, enseña el maestro Samael, son arrastradas por un torbellino de aire negro que las coge y las estrella una con otra, las estrella contra las rocas, etc. Y es el castigo, por eso se oyen quejidos espantosos de almas atormentadas por ese aire negro que las golpea entre sí. Es el castigo que debemos padecer cada uno de nosotros, que durante las 108 vidas nos dedicamos sencillamente a derramar nuestras energías sexuales. El tercer círculo dantesco, o esfera sumergida de Venus, los que más sufren en esta región son los glotones y bebedores. Está regido por 288 leyes. Los que andan de fiesta, o sea, fíjate que nosotros, por ejemplo, claro que no es una fiesta a nivel regional, podríamos decir, en muchas partes del mundo se celebran los famosos carnavales, que de paso es una fiesta que podríamos decir, la persona comete muchos errores. O sea, una persona que ande metido en un carnaval, compañero, sinceramente, está inconsciente, podríamos afirmar, y no tanto eso, sino que hay gente que vive de fiesta en fiesta. Ahora en carnavales aquí en Barranquilla, que no hace ni un mes que pasaron, se llevó una estadística, una estadística, y se afirmó de que en Barranquilla en los 4 días de carnavales se vendieron aproximadamente 60 millones de litros de aguardiente, y se vendieron aproximadamente 40 millones de litros de cerveza en 4 días. En 4 días, compañeros. Ahora, todos aquellos que muchas veces, porque es que nosotros nos cuesta, te repito, uno antes de conocer las enseñanzas gnósticas, yo también sé lo que es el alcohol, yo sé lo que es una borrachera, sé lo que es una noche de parranda, sé lo que es durar 3 días tomando, todo eso. Desafortunadamente lo ha vivido uno, porque muchas veces no hay una orientación, no hay quien te guíe, y muchas veces uno se vuelve montonero, gregario, imitador, y quiere uno hacer lo que hacen los demás. Y como hay un moldeamiento en donde el que toma es el hombre, en donde el que toma, donde si la mujer toma realmente es libre, no se deja gobernar, etcétera, etcétera. Pero entonces todos aquellos que andamos, podemos decir, de cantina en cantina, de fiesta en fiesta. Yo conozco una familia, por ejemplo, de que ellos todos, en primer lugar, son alcohólicos, y eso tú lo ves sinceramente. No lo estoy criticando, sencillamente tratando de hablar de este círculo con un ejemplo. Y uno lo ve, compañero, se casa fulanita a una fiesta, cumple fulanita a una fiesta, cumple el perro a una fiesta, o sea, todo lo vuelve fiesta, todo. Ahora, cuando uno anda en ese proceso, compañero, o en esa tendencia, uno realmente comete graves errores, porque como te decía, Dios te regala un cuerpo físico. Ahora, tú sabes lo que es meterse una borrachera a uno. Tú sabes lo que uno tomarse un trago de ron o una botella de ron, y tú sabes lo que es ese alcohol que pase por el esófago, llega al estómago, y tú sabes de que ese alcohol no se digiere dentro del estómago, sino que pasa directamente al torrente sanguíneo y coge, te emborracha las neuronas cerebrales, destruye aproximadamente 9 millones de neuronas, de neuronas cerebrales, te emborracha las neuronas que tienen que ver con el movimiento, y por eso es que tú caminas así para allá y para acá, te emborracha las que tienen que ver con el hablar, y por eso es que a uno se le empelota la lengua y uno no sabe lo que dice, te produce las lagunas mentales, quedas en medio de la inmundicia, en medio de la degeneración, y uno no sabe realmente ni qué fue lo que hizo. Ahora, dañar el cuerpo físico
Porque es que a medida se va dando un proceso de degeneración de las células a nivel del hígado, entonces te viene la cirrosis hepática, y tú sabes lo que es morir de cirrosis hepática. Morir uno con el estómago así, hinchado, y con una sed insaciable en una clínica o un hospital. Y al final de la enfermedad, ya en la etapa terminal, coger y empezar a vomitar pedazos del hígado con sangre. Eso es propio de la borrachera, compañero. Eso es propio. Y si uno no hace conciencia, uno termina en esa circunstancia. Y te ñapa, compañero, uno gastarse la plata, porque tú sabes lo que es gastarse unos 100, 200 mil pesos en alcohol. Ahora, yo tengo una familiar, conozco un caso de un muchacho que estaba sin trabajo, o sea, está bien, le pidió a Dios, Dios mío, dame un empleo. Dios se lo dio, porque es que Dios escucha a todo el mundo. Dios no tiene distinción de raza, de sexo, de color, nada de eso. Dios escucha a todo el mundo. Ahora, que a veces para que nos escuche, tenemos que ganarnos el derecho, para que tú sepas. Entonces, Dios mío, le dieron el empleo. A los 15 días, o sea, la primera quincena, se la gastó en una borrachera con 4 amigos. La hija pasando hambre, la mujer posiblemente casi que desnuda. Hombre, coge esa platica, comprarle un traje a la mujer, comprar la comida, que es lo primero que uno debiera hacer dentro de una lógica, compañero. Pero como se emborrachó y el lunes no fue a trabajar, lo botaron enseguida. ¿A qué Dios le va a pedir que venga nuevamente? Dios dirá, mejor este tipo vamos a tenerlo aquí todo llevado porque hace menos daño. O sea, uno realmente, compañero, va cometiendo errores, como te digo, y todo eso lo va conllevando a dañar la máquina, a dañar el vehículo, a dañar el cuerpo físico. Muchas veces no tanto con la borrachera, porque es que en este circo, como decía, van los glotones y van los bebedores, todos ya. Y eso va ligado. No hay fiesta donde no haya comida, ¿o la has visto? Y no hay banquete donde no haya alcohol. Eso va ligado, van pegados de la mano. Y normalmente uno borracho, uno es comelón, para que entienda ya. De los glotones, eso que creen de que... Porque es que uno tiene aquí lo que se llama el centro instintivo. Cuando tú estás comiendo algo por dentro, porque es como un reloj biológico, te dice, ya, es que el cuerpo habla. Lo que pasa es que uno no sabe, o se las tira el ojo, o desconoce el lenguaje del cuerpo. El cuerpo te dice, hey, ya, aguanta, estás lleno. Pero tú sabes que uno ve esa bandeja, uno ve la comida, y te echa para acá y ¿qué pasa? Y por eso es que la gente, por eso es que yo digo con todo el respeto, no se me vayan a ofender las mujeres sinceramente, pero yo a esas mujeres que hacen dieta no les creo. Perdónenme sinceramente, ¿sabes por qué? Porque las he visto trotando. Y las he visto que es porque trotan, una cipote de papas rellenas así. Yo no les creo, o sea, perdónenme sinceramente, discúlpenme. Ahora sí hay que cuidar el cuerpo. ¿Quieres rebajar? Deja de comer grasa, deja de comer hasta, baja el azúcar, baja las harinas, purifica los riñones, o sea, es una forma de cuidarse, pero eso, vuelvo y te repito, entonces, eso es producto, o sea, muchas veces la deformidad física que uno tiene es producto de la glotonería, o sea, es producto de un defecto que se manifiesta en nosotros llamado la gula, que es el que nos lleva a comer y a beber más de la cuenta, y que pasa de que dañamos nuestro sistema digestivo. Yo les contaba que dije para los compañeros que vienen por primera vez, que en este año, ahora en enero, diciembre, vino un hermano de Venezuela, tenía como más de 10 años que no le veía la cara, como 8 años más o menos. Bueno, él es menor que yo, pero él, o sea, es un poco, como dicen por ahí, encuerpado, o sea, es más grueso que mi persona. Y es un poquito más, no estoy criticando, sino que es la verdad. Como más vanidoso y tal, y anda en el cuerpo y en la red y tal, y el amiguito, ese es el problema de él, esa es su vida. Cada quien que haga con su vida lo que quiera, pero hay que responder ante los ojos de Dios. Entonces, dale, el vino y tal, y me dijo, pero estás todo flaco. Bueno, ni modo, ¿cómo hago? Siempre he sido así, ¿cómo voy a hacer ahora? Come purina, olvídate. No, mírame a mí, mira, todo por necesito y tal, y claro, que en Venezuela comen harina a la lata, les dije, pues, no es mentira. Entonces, pero entonces lo que te quiero decir es de que llegó a la casa y yo le puse ese día hice un arroz con frío, hice pescado, etcétera y tal, y lo vi que comió y tal. Te comiste todo eso porque le puse bastante sinceramente ya. Lo que pasa es que hay que comer porque es que hay que estar gordito, tú sabes, el cuento. Si no comes estás todo flaco. Ah, bueno.
Entonces lo invitaron para allá a una fiesta, unos familiares, y allá se fue y se comió un pedazo de pudín, tomó gaseosa, y cuando vino en la noche remató en la casa con un pan, con jugo. A las 3 de la mañana le tocan la puerta del cuarto y abre el cuarto. ¡Ay! Tres veces al baño, estoy vomitando y tal. Por comer tanto, ahí tiene ya. O sea, uno realmente contento. Ahora, todos, mientras tengamos defecto, estamos cortados con la misma tijera. No crean ustedes que uno flaco no compra. Lo que pasa es que a veces no se nos nota, que es muy distinto. Pero todos, compañeros, acá en el tercer círculo dantesco, todos, por la glotonería o por la borrachera, todos tenemos que descender a este tercer círculo y tenemos que pagar como castigo. O sea, vamos a estar sumergidos dentro de una lluvia. O sea, el castigo acá es que las almas, o sea, permanentemente les cae una lluvia copiosa de aguas hediondas, de materias fecales, pero en el alto más grado de generación, y las almas, o sea, yacen boca abajo. Ese es el castigo por la glotonería. Podríamos decir, compañeros, de que la contraparte de esta región la encontramos aquí en la tierra. Cantinas, bares, discotecas, o sea, podríamos afirmar de que es la contraparte del tercer círculo. Y también los condenados, como te decía, se encuentran tirados para entrar ahí boca abajo, porque están boca arriba, le cae ese poco de materia fecal en la boca, entonces están por eso boca abajo. Y encontramos en el tercer círculo lo que se llama Cerbero, el perro infernal, con sus 3 fauces, representa las pasiones animales, sexuales y violentas. La misión de Cerbero, compañero, es destruir, podemos atormentar y destruir cuantas veces le sea encomendado el alma del condenado. Entonces se afirma o se enseña, nos enseña el maestro Samael, de que cuando escuchan a Cerbero con su ladrido, las almas, o sea, corren a esconderse, pero como el alma otra vez se reconstruye, entonces la misión de él es destruir el alma cuantas veces le sea encomendado. También, compañeros, nosotros cuando descendemos a los mundos de infiernos, antes de descender a cada uno de nosotros aquí en la tierra, se nos paga todo lo que nos deben. Ya comprenderemos por qué muchas personas, muchas veces aquí en la existencia, viven de pronto en la opulencia, de la noche a la mañana les llega de todo, posiblemente están cometiendo errores, pero lo más probable es que te están pagando todo, porque a la divinidad no se queda con nada de nadie, y a la hora de entrar uno a los mundos de infierno, entra sin nada. O sea, no te deben nada. O sea, que si estás llevado, posiblemente estás bien, pero eso sí que te la suelten de la noche a la mañana, ojo, abre el ojo. De pronto es que ya te van a quitar la pista, como dicen por ahí, te van a desencarnar y vas para abajo automáticamente. Entonces es el castigo dentro de dicha región. Y también, o sea, encontramos en el cuarto círculo dantesco, dentro de esta región en que encontramos de que está regida por 384 leyes. Dicha región, más que todo, los que más sufren son los avaros, los jugadores y vendedores de lotería, derrochadores, sacerdotes, jefes religiosos que viven de los diezmos de sus fieles, porque es que podríamos afirmar, o sea, tergiversan toda la sabiduría que está en las Sagradas Escrituras, pero la de Dios ama al dador alegre, esa no la tergiversa, esa sí existe. Los 10 mandamientos no existen porque pertenecen al Antiguo Testamento, pero Dios ama al dador alegre, o sea, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento, pero esa ley sí vale. O sea, porque es que hay un interés creado, compañero, con todo el respeto, y se ha hecho hoy en día de la religión una comercialización, una mercadería de almas prácticamente, y todos aquellos que desequilibren la balanza económica deben sumergirse acá dentro del cuarto círculo dantesco. Como te decía, o sea, encontramos los jugadores y vendedores de lotería, porque es que hay veces nosotros, compañeros, queremos de chévere, de regalado, y la quiere de regalado, apunta a la caribeña, apunta al final, cómprate el baloto, que quede chévere ya, o sea, ganársela honrada y legalmente. Al ser humano casi que no le gusta, al ser humano le gusta o nos gusta muchas veces las cosas de fácil, de chévere ya, pero hay que comprender de que la lotería, compañero, con todo el respeto, la lotería pertenece a los planos de la magia negra, y es un dinero, podríamos decir,
mal ganado. Por eso es que normalmente las personas que se ganan la lotería, normalmente con el tiempo tienen muchos problemas, muchas dificultades. O sea, es una plata. Yo conocí aquí, por ejemplo, un caso de un señor que es buena gente, pero se ganó una lotería. Él se ganó una lotería y es de pueblo, o sea, un señor sencillo. Pero él con esa lotería compró como 2 o 3 buses en el pueblo. Pero así como él compró esos buses como en una plata de lotería, así se le fueron. O sea, los fue perdiendo uno por uno y quedó otra vez en las tablas. O sea, quedó prácticamente sin nada. Entonces, dentro de esto podríamos afirmar, como te decía, o sea, todos los que sufren en esta región es sencillamente aquellas personas que quieren, que quieren tener más de la cuenta, amigos, porque es que el dinero no es que sea malo. Nosotros no estamos diciendo de que si una persona tiene dinero, realmente es un error que ha cometido. No, una persona si tiene grandes cantidades de dinero y realmente ayuda, eso está bien ante los ojos de Dios. En estos días, por ejemplo, a través de, si no estoy mal, tuvo que ser de internet, salió la noticia, un señor en la India, que de paso ellos están más pegados a la parte espiritual que nosotros acá los occidentales, nosotros acá somos más materialistas. Un señor en la India donó a una fundación 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Pero entonces realmente, como es una suma tan gigantesca y eso asombra a cualquiera, al señor lo entrevistaron y él dijo: lo que pasa es que nosotros hemos comprendido de que si recibimos, un fruto, por decir así, de las demás personas, entonces nosotros también tenemos que ayudar, está bien. Y él dijo, pero si, yo tengo 16.000 millones de dólares, si yo me quito 2.000 millones, eso no es nada, continúo con 14.000 millones, o sea, una comprensión valedera, porque realmente una persona, realmente una persona desprendida de las cosas materiales, dinero, no tiene ningún problema. El problema es cuando nosotros, compañeros, queremos acaparar, queremos tener más de la cuenta, y todo, compañero, ¿sabe por qué? Por miedo. Porque es que nuestra conducta egoica es de miedo, y a todos le tenemos miedo, al hambre, a la desnudez, al que dirán, y mientras nosotros le tengamos miedo a todas las cosas de la vida, compañero, siempre tendremos esa tendencia de querer acaparar, de tener más, pero hay que comprender de que las riquezas materiales ante los ojos de Dios no valen. Lo que vale es sencillamente las obras y lo bueno, o el dinero, o las obras buenas que tú tengas ante los ojos de Dios. Dice en las Sagradas Escrituras: no hagáis tesoros en la tierra donde se lo come la polilla y el hollín. Haced tesoros en los cielos, porque allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Uno ve, por ejemplo, yo les comenté que día, uno ve, por ejemplo, esta cantante Shakira, que problema de ella, su música, no estamos en contra de eso, pero por ejemplo, ella ahora es que con el hijo que tuvo, ella siempre tiene la tendencia de ayudar. Entonces el hijo que tuvo, ella hizo un baby shower y ella pidió a todas sus amistades, o sea que el baby shower, hasta donde entiendo, es para que lleves tu billetico allá, pero ella le pidió a las amistades de que lo que iban a darle lo entregaran a la UNICEF para que se lo donaran a niños pobres. Eso vale por los ojos de Dios. Eso vale. Pero hay personas, compañeros, adinerados, que no sueltan nada. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te repito, cuando uno quiere acaparar, ahora no es el rico, no es el que está allá dentro del que tiene el poder económico. Todos nosotros somos codiciosos y todos nosotros de una u otra forma siempre queremos acaparar. Con la diferencia que cuando llegamos, como vuelvo y te repito, ahora creamos un desequilibrio. Uno ve, por ejemplo, aquí en Barranquilla, hace como unos 10 años aproximadamente se dio el auge comercial, es decir, empezaron a colocar cadenas de almacenes por todo Barranquilla, barrios del sur, que ahora mismo hay una guerra, no voy a dar nombre por respeto, que colocaron un almacén, una super tienda aquí, y acá vino otro tipo también poderoso y le colocó una. Allá le colocó y le colocó una al frente. O sea, hay una guerra entre ellos mismos, pero lo que te quiero decir es que ese auge comercial que se ha dado, porque es que eso, compañeros, ¿qué pasó? Ha creado un desequilibrio. Pobres tenderos, más de uno fracasado, más de uno ha quebrado. ¿Por qué? Porque no puede con un monstruo como eso. Entonces, todas estas personas, cuando van dentro de este proceso, dentro de esta tendencia,
van desequilibrando lo que el maestro Samael enseña con gran sabiduría, la ley del trono autocrático cósmico común. Es decir, de que siempre, o sea, se manifiesta como una recíproca alimentación de la naturaleza y podríamos decir todo lo que tiene que ver con el debe y el haber, o sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento de la moneda es manejado por dicha ley. Cuando nosotros aguantamos más de la cuenta, porque es que la hembra te dice, mi hijo, regálame 10,000 pesos, nada más le das 2, ahí está, pero dale los 10, eso no es ningún problema. Entonces, cuando aguantamos más de la cuenta, creamos un desequilibrio. Y cuando soltamos más de la cuenta, también creamos un desequilibrio. ¿Por qué? Porque realmente nosotros debemos equilibrar este aspecto o sea, una persona que aguante demasiado, como se dice dentro del lenguaje costeño, una persona tacaña, una persona cují, una persona que no la suelta, sinceramente, compañera, ¿qué te lleva cuando te mueres? Yo conozco el caso de uno ahí en el mercado, se conocen muchos casos de que tú sabes que ese mundo, hay veces la persona crea una dependencia. Ahí ven unos señores que ellos duraron toda la vida atendiendo un negocio, más atrás, o sea, un negocio grande. Conozco el caso por mi esposa, atendiendo el negocio, y tenían como 30 años ahí, o sea, ya tenían una estabilidad económica. ¿Qué día la señora como que se sentía un poco enferma, ya venía así como que dice por ahí en bajada, ya venía tirando la toalla, y ese día la señora, o sea, se puso mal? El señor sí le dijo, mija, si quieres me quedo, hoy no abrimos el negocio y me quedo contigo. No, pero es que tú sabes lo vende tú la venta, hoy es quincena, no, mijo, vete para allá, vete. Dice el señor de que él a las 10 de la mañana por ahí recibió una llamada y pensó en la esposa. Le dio un infarto, señor. A ver, ¿qué se llevó? Se llevaría lo bueno y lo malo que hizo, pero ¿qué se llevó? Del aspecto material. Nada, sinceramente, esa tendencia, vuelvo y te repito, cuando nosotros queremos guardar, tener más, entonces nosotros creamos desequilibrio. Ahora, cuando nosotros somos derrochadores, ahí se me incluyo, porque es que nosotros habemos una persona derrochadora, o sea, que creemos de que dentro de una generosidad estamos haciendo el bien, pero hay veces lo que pasa es que también creamos un desequilibrio y la botamos más de la cuenta. Y también tenemos que pagarlo acá en este cuarto círculo dantesco. Aquellas personas que crean un desequilibrio a nivel de la alimentación, porque fíjate, ahora viene Semana Santa. Fíjate que cuando falten unos 15 días para Semana Santa, aumenta el azúcar. Pero aumenta el azúcar no por escasez, sino porque algunos pocos cogen y la acaparan. Venga, y la retengo, y no la vendo, porque la necesito aumentar. Como dice el maestro Samael, con una enseñanza, de que un discípulo le dijo, maestro, allá en Barranquilla hay escasez de limón, y acá en Ciénega hay limones. Vamos a comprar limones a 5, de ejemplo, y vendemos a 20. El maestro Samael le dijo, mijo, no hay que comercializar con el hambre de los pueblos. O sea, ellos realmente, compañeros, sí es permitida una ganancia, pero cuando esa ganancia es más de la cuenta, ya nosotros estamos creando un desequilibrio. Entonces, todos aquellos que violan esta ley de una u otra forma, y esto trae conflicto. Tú has visto aquí en la tierra de que realmente una persona que tenga esa avaricia y una persona que sea despilfarradora, tú la has visto que se entienden. O mira en los hogares. Hay veces cuando el uno es como que la amarra mucho y el otro la suelta, entonces eso siempre trae pelea, trae problemas, trae discusiones. Ya. Igual es en el cuarto círculo dantesco. Igual dentro de este cuarto círculo dantesco, el maestro Samael afirma de que encontró en este círculo una cantidad de condenados y que son un grupo de algo de personas que no se entienden entre sí. Y cogen unas enormes piedras y se las lanzan los unos a los otros. Y el uno le dice, ¿tú por qué la botas? Y el otro coge las piedras y le dice, ¿y tú por qué la guardas? O sea, no se entienden entre sí, compañeros. Es el castigo, podríamos afirmar, dentro del cuarto círculo para aquellos que de una u otra forma hayamos violado esta ley del trono autocrático cósmico común, es decir, hayamos creado un desequilibrio dentro del aspecto económico. Entonces, por eso es que por aquellos sacerdotes, vuelvo y te repito, que comercializan con las almas, que se enriquecen a costilla de los diezmos de sus fieles,
Por eso es que, compañero, el centro Anael tiene una línea entregada incluso del mismo maestro Samael Osbeor, y es que aquí, o sea, no se le pide un peso a nadie. Nadie. Problema si quieren, pero no se le pide un peso a nadie, sinceramente, ya, porque eso de que, porque tiene que estar aquí, tiene que tener un nervio tiempo, ya eso huele a intereses, ya eso huele a economía, ya eso huele a plata, ya eso se va perdiendo, podríamos decir incluso el aspecto espiritual. Entonces, todo eso, fíjate ya para terminar, que día un crucero como que se hundió, no sé en qué parte, pero o sea, me llamó la atención la noticia de que, con todo el respeto, que no criticamos religiones, pero el sacerdote le había dicho a sus fieles que iba a una gran misión. Y el crucero se hundió, y en ese crucero estaba el sacerdote. O sea, una gran misión, ¿qué iba a hacer? No sé, ya. Entonces salió la noticia, el sacerdote por acá, y le dijo a los fieles que iba a cumplir una gran misión. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te repito, se juega, compañeros, se comercializa con la parte espiritual, y por eso todas estas personas dentro del campo religiosos que han hecho del sacerdocio un negocio, que han vendido los sacramentos, porque desafortunadamente los venden, compañeros, que han violado las leyes divinas, acá en el cuarto círculo dantesco, en este círculo también, dice el maestro Samuel, los encuentran con la cabeza rapada, sencillamente por su avaricia, por haber guardado o por haber gastado mal. Entonces, compañeros, que quede, o sea, con esto lo que queremos es que cada uno de nosotros vaya haciendo conciencia. Lo que queremos es que vayamos realmente comprendiendo los errores que estamos cometiendo hasta el sol de hoy en día, y nos nazca la necesidad de un cambio interior, porque a medida que nosotros cometamos más errores, más es el tiempo que vamos a durar en dichos círculos. Pues hasta aquí el cuarto círculo dantesco, hasta aquí la